Can Yaman ha soltado la bomba y créanme, esto no es lo que esperábamos. O sea, pensábamos que ya sabíamos todo sobre su relación pasada con Demet Özdemir, ¿verdad? Pero resulta que hay un detalle, un sacrificio gigante que Can hizo por Demet y que nadie, pero nadie, se imaginaba. Agárrense porque esto tiene tela para cortar. Resulta que según se está rumoreando y filtrando por ahí, Can Yaman tuvo que tomar una decisión súper drástica, que cambió el rumbo de su carrera, todo por ella. Sí, por Demet. Imaginen esto, Can estaba en la cima, pegando fuerte en Turquía, con proyectos que le aseguraban un futuro dorado. Pero al parecer, para poder estar más cerca de Demet, o para que su relación funcionara, él tuvo que rechazar unas oportunidades de oro. De oro, No estamos hablando de cualquier trabajito, sino de cosas que podrían haberlo lanzado a Hollywood mucho antes, o consolidado su estatus de mega estrella a nivel internacional de una forma brutal. Para ser honestos, cuando vi la noticia me quedé como, ¿en serio? Porque Can Yaman siempre ha dado esa imagen de ser súper ambicioso, de querer comerse el mundo, y de repente pensar que él frenó su carrera, o al menos la redirigió, por un tema sentimental. ¡Guau! Es un nivel de entrega que pocos esperarían de él, y que sinceramente cambia un poco la percepción que muchos teníamos. No es solo el guapo de la tele, parece que tiene un corazoncito que le pesa y que le ha hecho tomar decisiones súper difíciles. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces el amor nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre dos cosas que amamos, nuestra pasión profesional y esa persona que nos mueve el piso. Y por lo que se cuenta, Can eligió a Demet. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, parece que hay testimonios, gente cercana que ha ido soltando pistas. No es un rumor de la calle, sino que viene de fuentes que parecen tener información privilegiada. Y la verdad, tiene sentido. Las fechas de algunos proyectos que él supuestamente rechazó cuadran con el momento álgido de su relación con Demet. Muchos dicen que Can era el que estaba más colgado por Demet, y que ella era un poco más reservada. Pero si esto del sacrificio es cierto, entonces la balanza se inclina un poco. Can puso mucho de su parte, incluso más de lo que pensábamos. Estar en Turquía, lejos de otras oportunidades que lo llamaban desde el extranjero, porque quería mantener esa relación. Eso es un nivel de sacrificio que te deja pensando. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo así por amor? Yo, la verdad, lo dudo. Piensen en la presión que eso debió generar. Tener ofertas increíbles sobre la mesa y decir, no porque tu corazón está en otro lugar. No es solo renunciar a dinero o fama, es renunciar a sueños que te has forjado, a un camino que ya tenías trazado. Y todo esto para que la relación con Demet fluyera mejor, para evitar los problemas que la distancia o los compromisos podían causar. Es un gesto súper romántico si lo quieres ver así, pero también súper arriesgado. Y puede que sea por eso que la relación no duró, ¿quién sabe? A veces cuando pones tanto en juego y las cosas no salen como esperabas, el golpe es doble. Y ahora, con Can Yaman triunfando en Italia y Demet brillando en sus propios proyectos, esto sale a la luz. Es como si el universo estuviera diciendo, miren lo que este chico hizo. Y yo, la verdad, estoy fascinada. Me gusta cuando sale a la luz esa parte humana, vulnerable de las celebridades que vemos como inalcanzables. Can Yaman, el que parecía el conquistador implacable, resulta que también ha sabido sufrir y renunciar por amor. Esto abre un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá Demet al saber esto ahora? ¿Se arrepentirá de algo? ¿Creen que este sacrificio, aunque no funcionó a largo plazo, fue algo que realmente valió la pena para él en ese momento? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué gran sacrificio de Can por Demet cambia vuestra opinión sobre él?